Esto lo graba, sí. Veníamos grabando, me parece. Lo grababa Ana, no me acuerdo. Bueno. Banderas. Bueno, las banderas son, como les contaba la otra vez, son variables que yo voy a usar para marcar que algo sucedió. ¿Está? Vamos a suponer, ¿se acuerdan el ejemplo de las bolillitas? Yo tengo una bolsa llena de bolillas de colores. ¿Bien? Y a mí me interesa saber, una vez que terminé de cargar los colores de cada bolilla que voy sacando, si había alguna azul. No me interesa a mí cuántas pelotitas azules había. Me interesa saber si había una al menos. ¿Bien? Entonces yo tengo dos formas de solucionar eso. Una es recordar que alguna vez salió una. La otra es recordar cuántas salieron. ¿Se entiende? La diferencia es que si yo recuerdo cuántas salieron, quiere decir que cada vez que sale una tengo que contarla. De la otra manera, yo solamente tendría que marcar la primera que apareció. ¿Se entiende la diferencia? Vamos a suponer, vamos a ver así. Vamos a suponer que yo tengo que sacar 30 bolillas. No, este es el mientras, este. Vamos a hacer F desde 1 hasta 30. Yo voy a ingresar el color de la bolilla que acabo de sacar. Voy a ponerle así, color es igual a azul. Acá lo que voy a hacer es, a ver, vamos a ponerle ahí azules, vale 1. Entonces, esto sería una bandera, hay azules. ¿Por qué? Porque me sirve a mí para saber si encontré alguna pelotita azul o no. No me dice cuántas, quizás hubo 20, pero bueno, a mí eso no me interesa. A mí me interesaba saber si había al menos una. Entonces, ¿cómo solucioné eso? Con una banderita. La banderita se llama hay azules. Al principio vale 0, indicándome a mí que no hay ninguna azul por el momento. Si llego a encontrar alguna, esa banderita va a valer 1. Entonces, cuando termine todo esto, yo voy a poder saber si al menos había una. ¿Cómo voy a saber? Puedo usar un condicional. El condicional le voy a decir, hay azules es igual a 1. Entonces yo acá podría decir, por ejemplo, mostrar, encontré al menos una azul. Vamos a achicar esto porque está enorme. Y acá le digo, mostrar, no hay azules. Esa sería una aplicación de banderas. ¿Se entiende? ¿Para qué sirve? Profe, Yo lo entiendo teóricamente, banderas. pero me costó aplicarlo el Ajá. otro día. No lo apliqué. Costó tanto que no llegó. Bueno, la cuestión es esa. Cuando uno tiene que darse idea o por ahí con la práctica, uno va dándose cuenta qué cosas son necesarias y qué cosas no. Por ejemplo, si yo no me doy cuenta del uso de una bandera,
a mí en este ejercicio no me interesaba saber cuántas había. Me interesaba saber si había al menos una. Por lo tanto, no tiene sentido andar contando. Pero si no me doy cuenta de usar banderas, podría usar un contador. ¿Y qué haría yo? Vamos a suponer acá. Vamos a ponerle count azules. La cantidad de azules arranca en 0. Vengo acá y voy a decir, bueno, encontré un azul, así que cantidad de azules va a ser count azules más 1. ¿Está? Si acá, al finalizar, la cantidad de azules es mayor a 0, quiere decir que encontré, vamos a poner acá, encontré al menos un azul. Y si no, puedo decir que como da 0, no hay azules. ¿Se entiende? Solucioné el mismo problema, pero usando un contador en vez de una bandera. Yo hay azules lo podría borrar. Pero ¿qué Y sentido tiene? podría mostrar la cantidad de bolillas azules. Claro, es como que tendría, pero si el enunciado no me lo pide, ¿para qué voy a andar contando? Si ustedes tuvieran que hacer la tarea esta de saber si hay azules o no, ¿qué preferirían hacer? ¿Anotarse un visto diciendo encontré al menos una? ¿O andar contando cuántas sacaste y tenés miedo de confundirte, capaz que te equivocaste al sumar? Es una operación más compleja acumular o contar que andar marcando con un 1. ¿Se entiende la idea? Sí, claro. Entonces por ahí van a encontrar situaciones donde en vez de un contador, con una banderita les sobra. Después cuando vayan a programar, estas banderitas generalmente en vez de poner valores 0 y 1, ponen verdadero o falso. Entonces yo podría ponerle, hay azules, en vez de 0, la pongo en falso. Si llega a haber alguna, hay azules, le pongo en verdadero. Y ahí tomás como si fuera más contexto. Yo estoy Claro, buscando, serían como que las banderas son booleanas. claro, generalmente sí. Profe, y acá si pone verdadero o falso, tenía que poner entre comillas. Verdadero o falso, no, creo que Structurizr no se los toma como texto. A ver, false. Ahí está, me lo toma como la palabra directamente. Sí, ahí le toma, ¿ves? Hay azules false. Está bien. No necesita ponerlo en comillas, solo en inglés. Pero bueno, para que no se confundan, con el 0 y el 1 ya me alcanza. ¿Estamos hasta ahí? ¿Entendió la bandera? Acuérdense, es para Sí, marcar profe. que algo sucedió. Nada más y nada menos. No me sirve para saber cuántas veces pasó ni nada por el estilo. Solamente para marcar eso, que algo sucedió. ¿Cuándo se usa? Y bueno, depende de lo que ustedes quieran resolver. A veces ni siquiera del enunciado, porque es cuestión del programador que encuentra una utilidad en su solución. Quizás otro hubiera resuelto de otra manera. Pero cuando te das cuenta por ahí de utilizar banderas se simplifica bastante, porque deja de tener tantos contadores y tantas cosas de más. Buenísimo. No sé si tienen alguna duda más con esto, No, yo no, profe. No, profe. ¿no? Yo no. Bueno, a ver. Eh, Chan, 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 chan. A ver si yo tenía por acá.
Bueno, este es el del grupo 1. Calculo que por ahí el que estuvo en el grupo 2 no lo desconoce, así que lo vamos a ir leyendo. Y a ver si le encuentran la idea. Tenemos una librería, bien. Ha solicitado un sistema para registrar información asociada a las ventas y podría extraer información de utilidad para el comercio. Bueno, esto es Anata como para meterlos en el tema, pero no me da datos. Me dice, un empleado dedicado, cuando una persona se retira del local, va a detallar siempre de cada temática, eso se lo puse en negrita porque es importante, siempre de cada temática. Las temáticas son novela, educativo, infantil y deportivo. El nombre de la temática me van a decir y qué cantidad de libros se llevó. Entonces, vamos a suponer, me dice la temática, novela, se llevó 3 libros. Temática educativo, se llevó 2 libros. Temática infantil no se llevó ninguno. Deportivo no se llevó ninguno. ¿Bien? Por eso me lo van a detallar de cada temática. Por lo tanto, así cortito, ¿cuántas veces se van a cargar estos dos datos? ¿Puede repetir la pregunta, Las profe? veces que quiera. ¿Cuántas veces se van a cargar esos dos datos? Las Cada vez veces que entre que quiera. una Depende persona. de la cantidad de clientes. O sea, Claro. Bien, ¿y para un cliente? una vez cada uno. Bien, una vez cada uno. Por lo tanto, ¿cuántas veces se van a cargar? 2. No. ¿Una vez? Uno. No. Piénsenlo, a ver. Dice, va a detallar siempre de cada temática, que son estas, el nombre de la temática y la cantidad que se llevó de ella. Depende de Profe, cuántas yo como, veces lleve libros, digamos, cuántos libros lleve. No, O sea, 4 veces. 4 Cada veces. temática. 4 veces. Ya. Ah, bueno. Son 4 temáticas y de cada ¿No puedo temática parcial así? siempre me dice nombre de temática y cantidad de libros. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, no es que de cada libro me dice qué temática fue, porque en ese sentido no tendría cabida la cantidad de libros, si me va a cargar por cada libro. Entonces, por eso de siempre, siempre de cada temática, que son 4, me va a ingresar el nombre de la temática y la cantidad de libros que se lleva. Con esa información, yo tengo que empezar a responder esto que está acá abajo. Me dice, entre los clientes que se llevaron 2 o más libros, no importa cuáles son, acá no me dice ninguna temática en particular. ¿Cuántos se llevaron de una sola temática? O sea, quizá una persona se llevó 5 libros, pero a mí me interesa saber si se llevó todos de una sola temática. Después me dice cantidad de clientes que han adquirido alguna novela, no importa cuántas, y se llevaron al menos un libro infantil. ¿Bien? Quizás se llevó 20 novelas, pero un libro infantil, y otro se llevó una novela y no se llevó ningún libro. ¿Eh? Después tenemos porcentaje de clientes que realizaron alguna compra. Entonces, con esas 3 consignas eran las que había que responder. No sé si querían que les quede un ratito para resolver los del grupo 2 o quieren que lo corrijamos ahora. Como usted quiera. No sé qué Bueno, dicen. profe, 5 minutos. Sí, unos minutos, profe. Bueno.
¿Listo?
Y bueno, hay que practicar, practicar, practicar. Bueno. Bueno, quedan todo bien. ¿Qué hacemos? ¿Ya corregimos o esperamos un rato más? ¿Puede ser un ratito chiquito más, profe? Bueno, esperamos. Sí, profe, gracias. Bueno.
¿Listo? Me estoy aburriendo acá, me voy a dormir. Sí, profe, sí. Bueno. A ver, tenemos que arrancar. Estoy en pausa. A ver. Me dice entonces que de cada temática van a ingresar estos dos datos. Bien, y sabemos que son 4 temáticas, por lo tanto estos datos van a venir 4 veces. ¿Qué tengo que responder? Me dice, entre los clientes que se llevaron 2 o más libros, por lo tanto yo tendría que saber cuántos libros se llevaron los clientes. ¿Bien? Ese es un dato. Para saber cuántos libros se llevó un cliente, ¿qué tendría que hacer? Sumar esta cantidad de libros de cada temática, ir acumulándola. ¿Bien? Si eso me da más que 2, quiere decir que ya tengo esta parte resuelta. Pero de ellos tengo que saber cuántos adquirieron una temática. ¿Bien? Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Y yo tendría que también contar cuántas temáticas diferentes se lleva. Entonces son, por este lado, un acumulador de cantidad de libros y por este otro lado, un contador de temáticas. ¿Se entiende? Siempre tómense más tiempo en entender el enunciado que en resolver, porque si uno empieza a resolver, como digo siempre, sin haber entendido va a resolver cualquier cosa. Segundo, me dice cantidad de clientes que adquirieron alguna novela, no importa cuántos libros se llevaron ni nada de eso de la novela, y que además se hayan llevado al menos un libro infantil. Bien. Esto yo lo podría resolver con las famosas y queridas banderitas. Acá no me está interesando cuántos libros de novela se llevó. ¿Bien? Me interesaría saber si se llevó alguna novela y además si se llevó algún libro infantil. ¿Por qué? Porque si hizo las dos cosas, yo lo tendría que contabilizar. ¿Bien? Y después, Sí, profe. muy bien. Y me diría acá que el porcentaje de clientes que han efectuado una compra, bueno, si una persona se llevó más de 0 libros, quiere decir que al menos algo compró. Entonces yo tendría que contar cuántos se llevaron libros ¿está? Y dividirlo por la cantidad de clientes que hay. Eso me daría el porcentaje. Si quieren lo multiplicamos por 100 o no, pero... Entonces, yo ahí ya tengo un pantallazo importante de qué es lo que tengo que hacer. Y qué datos me van a llegar. Entonces, vamos a venir acá. Si quieren lo pensamos primero, como hacemos siempre, para un cliente. Después eso lo replicamos para todos los que sean. Vamos a venir. Son 4 temáticas. Entonces, vamos a ponerle... ¿qué le podemos poner acá? T. Ponerle T. Va a ir de 1 hasta 4. Y de cada temática me dice que me van a ingresar el nombre de la temática y la cantidad de libros que se lleva. Vamos a ponerle así. Bueno, vamos a dejarlo así. Ahora, ¿qué tenía que hacer yo con esto? Tendría que tratar de responder esto que está acá. Me dice, entre los clientes que se llevaron 2 o más libros. Dijimos que, ¿cómo sé yo si un cliente se llevó 2 o más libros? ¿Qué hago yo? Acumular. Claro, acumulo la cantidad de libros. Entonces voy a venir acá y voy a decirle, vamos a ponerle, total libros va a ser total libros más esa cantidad que se acaba de llevar. Esa sería una parte que me permitiría responder esto después. ¿Cuántos adquirieron una temática?
O sea, una única temática. ¿Cómo sé yo si una persona lleva una temática, dos temáticas, tres temáticas, cuatro temáticas? Dijimos que necesitaba yo acá. Profe, puede ser que sea con un case. Y depende de cómo lo hayas resuelto. Acuérdense que no hay una única solución. Pero si yo planteo un case, quiere decir que a mí me interesaría saber o tratar de manera diferente si es una temática de novela, de educativo, infantil y deportivo. Acá me interesa saber qué temática es la que se lleva o si es cualquiera me da lo mismo. Ahí no me especifica una en particular. Me dice cuántos adquirieron una temática. Entonces, puede ser que con un case lo hayas resuelto, pero vas a trabajar más. Acá, ¿yo qué haría? Voy a hacer un contador de temáticas. Entonces vamos a ponerle cantidad de temas que se lleva. Va a ser cantidad de temas que se lleva más 1. Ahora, yo tendría que contar todas las temáticas, porque esto cuánto me va a terminar dando para el cliente. Se cortó ahí. No sé qué dijiste. 1, profe, puede ser. Y no, porque si esto yo lo estoy contando y esto se va a hacer 4 veces, ¿cuánto me daría en total? Ah, 4. Claro, yo tengo que contar las temáticas que se lleva. ¿Cómo sé yo si se lleva una temática? O libros de una temática. Preguntando. Claro, voy a preguntar y voy a decir, ¿cómo sé yo si se lleva libros de determinada temática? Y porque la cantidad de libros que él se está llevando, según lo que me ingresó, es mayor a 0. Si él, de la temática que estoy cargando, se lleva más de 0, quiere decir que se lleva libros. Y por lo tanto, de esa temática la tengo que contar. ¿Para qué? Para que cuando termine de atenderlo al cliente, yo pregunte cantidad de temas. ¿Es igual a 1? Quiere decir que se llevó una sola temática. Si cantidad de temas es igual a 2, quiere decir que se lleva libros de 2 temáticas. Si es igual a 3, se lleva libros de 3 temáticas, 4 de 4 temáticas. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, se entiende, gracias. Bueno. Entonces, esta sería una manera sencillita de responder este ítem. Ya con esa info yo ya puedo responder esto. Me falta saber cantidad de clientes que adquirieron alguna novela, cualquiera sea, pero alguna novela, y que han llevado al menos un libro infantil. Entonces, ese sería el segundo paso. ¿Cómo podría determinar eso? Yo tendría que ver si de la temática novela él se lleva algún libro. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntar. Entonces voy a decirle, del tema que estamos tratando, ¿es igual a novela? Si es una novela, la cantidad de libros que se lleva es mayor a 0. ¿Qué quiere decir? Que se está llevando alguna novela. Si se lleva alguna novela, voy a poner la famosa y querida banderita, voy a ponerle novela, va a valer 1. Porque al menos alguno de novela se llevó. Ahora, si el tema no es de novela, voy a analizar si es una temática infantil, y él se lleva libros de esa temática. Entonces, si pasa eso, quiere decir que de la temática infantil al menos se llevó algún libro. Vamos a ponerle infantil. Yo con estas dos banderitas, yo ya sé si la persona se llevó, cuando termine de cargar todas sus temáticas, si se llevó una novela
y además un libro de infantiles. ¿Se entiende? Ya con eso ya respondí 2 de las consignas. Tercero, tendría que ver si es posible calcular el porcentaje de clientes que se llevaron algo, que compraron. ¿Hasta ahí me fueron siguiendo o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Como que había una banda de información, pero en realidad se usaba re poco, prefiero. Y claro, porque eso ustedes tienen que discriminar. Ustedes cuando vayan a hablar con un cliente para que les haga un sistema, el cliente le va a empezar a contar hasta de la abuela. Ustedes tienen que ir discriminando, a ver. No, mira, no me interesa quién hizo el negocio, ni todo eso, si querés, anotátelo, lo que vos quieras, pero a mí me interesan los datos, porque yo voy a jugar con datos. Entonces, tengo que discriminar qué datos son útiles, qué datos no. Bueno, y acá lo mismo, acá tenemos que leer entre líneas a ver qué es lo útil y qué no. Entonces, fíjense que nos dan un montón de cosas que por ahí no son necesarias, no son útiles. Por ejemplo, si yo uso una selección múltiple, quiere decir que a mí me interesaría saber también qué pasa con la temática deportiva y qué pasa con la temática de, ¿cuál era la otra? De educativo. Pero para ellas no hago ningún cálculo. ¿Para qué voy a hacer una selección múltiple? Como que no se justifica. Ya analizando estas dos, ya con eso me alcanza para responder. Entonces, vamos a seguir. Esto me serviría para un cliente. ¿Bien? Cuando yo arranque el cliente, ¿qué voy a tener que marcar? Y esto es un acumulador, por lo tanto, ¿con cuánto tiene que iniciarse? Con C. Con 0. Después, me Ahora, fijo, cantidad de temas. Sí, ahora me estoy dando cuenta, profe, que de mi parte le hice rebuscado al ejercicio y era más simple de lo que parecía. sí. Pero Ustedes si se les yo hace también lo hice re muy, complicado. si a ustedes se les hace muy largo, muy enorme, una cosa que voy a decir, qué hijo de, mira lo que me tomó, es porque lo encararon para otro lado, no quiere decir que vaya a andar mal. Pero lo Claro, encararon, o están respondiendo otra cosa que no se pidió, o lo hicieron muy complejo. Pero claro, generalmente claro, sí, sí. no apuntamos a hacer algo tan grande porque no tiene sentido hacerles algo enorme. Ya con esto ya me doy cuenta si saben o no. Claro, obvio, sí. ¿Eh? Entonces, ¿qué más Profe, me falta? Sí, ¿por qué en novela sería no pusiste uno? porque es una banderita que me está marcando que esta persona, este cliente, se lleva algún libro de novela. No me interesa si lleva 10, 20 libros. Si se lleva alguno. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es, antes de atender al cliente, poner esa banderita en 0. ¿Bien? Y la de infantil también. Entonces yo ahí, ¿qué es lo que tengo? Llega el cliente, yo digo, total de libros que se lleva, 0. Cantidad de temáticas diferentes, 0. ¿Se llevó alguno de novela? No. ¿Se llevó alguno infantil? No. Después, cuando yo a él le cargue los datos, voy a empezar a jugar con esos contadores, acumulador y banderitas para que vayan cambiando en función de lo que necesito. Pero arranco todo limpito con el cliente. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, esto me funciona para un cliente. Pero a mí el enunciado no me dice cuántos clientes vienen. Me dice que hay un empleado que se dedica a realizar esa situación y me dice que cuando una persona se retira del local, empieza toda la bola esta. Entonces yo esto lo tengo que repetir una cantidad de veces que desconozco. En ese sentido, ¿qué iría? Un mientras. Entonces, mientras, vamos a suponer haya clientes o lo que ustedes quieran, la respuesta sea sí. Vamos a venir acá.
Profe, y el para de 1 hasta 4 es porque tienen que ingresar de cada temática, ¿sería? Claro. Fíjate que el enunciado te dice, detallará siempre de cada temática. Entonces son 4. Entonces, viene un cliente, respuesta cuánto vale. Y al principio le voy a preguntar, a ver si quiere cargar a algún cliente o no. Vamos a ponerle acá. Ingresar respuesta. O si quieren, bueno, hay cliente para atender. O si quieren, un cliente se retira. Entonces si me pone que sí, está. Este vamos a poner una coma de falta acá. Venimos y empezamos a tratar el cliente. ¿Bien? Acuérdense que si no se genera un loop infinito, entonces yo me voy a ir atrás de todo, acá. Y antes de irme del mientras, pregunto si se retira otro cliente. Entonces, tenemos ahora, ¿para qué hacemos las banderitas? Para saber cuántos clientes se llevaron al menos una novela, ¿está? Y un libro infantil. Vamos a venir acá, vamos a hacer un condicional y ahí le voy a preguntar. Cuando terminé de atender el cliente, ¿él se llevó alguna novela y además un libro infantil? Si pasa eso, ¿qué hago? Cuento como un cliente más. ¿Bien? ¿Qué respuesta sería? Vamos a suponer, esa sería esta. La respuesta a este ítem. Es la respuesta 2. Entonces vamos a ponerle la respuesta 2, va a ser la respuesta 2 más 1. Quiere decir que ahí estoy contando un cliente más que se lleva al menos una novela y un libro infantil. ¿Entendió? Me queda así. Para eso Sería me un sirvieron las contador, profe. banderitas. Claro, este es un contador. Después lo que haría cuando termine todo, mostrar R2. Después, también, ¿qué me haría falta a mí? Yo tenía que ver el primer ítem. El primer ítem me dice, entre los clientes que se llevaron 2 o más libros. Bien. ¿Cómo sé si llevó 2 o más libros? Vamos a venir. Me fijo en el total de libros que se lleva el cliente. Si eso es mayor o igual a 2. Si pasa eso, ¿qué quiere decir? Bueno, y además tengo que ver si esos que se llevaron 2 o más libros adquirieron una única temática. ¿Cómo sé si llevan una única temática? Porque además de llevarse 2 o más libros, la cantidad de temas distintos que se lleva es igual a 1. Cantidad de temas es igual a 1. Entonces, con esto yo respondería la pregunta 1. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, vamos de a poquito. Y ya terminamos casi. Porcentaje de clientes que efectuaron una compra. Yo para sacar ese porcentaje necesitaría saber cuántos clientes llegaron. Para eso, ¿qué hago? Y bueno, cada vez que atiendo un cliente, vamos a venir acá. Cantidad de clientes va a ser cantidad de clientes más 1. Pero necesito saber también qué cosa. Si el cliente compró o no. Si el cliente compró, ¿cómo sé yo si el cliente compró? Flor de pregunta. Voy a venir
Esto lo bajamos un poquito. ¿Y cómo sé si el cliente se compró algo o no? Porque total de libros es mayor a 0. Total de libros sería lo total de libros que se lleva. Entonces acá, ¿qué voy a decir? Y bueno, cantidad de clientes que compraron algo. Va a ser cantidad de clientes que compraron algo más 1. Esos dos contadores que acabo de armar los tengo que poner en 0 antes de empezar. Los puse en 0 y ya con eso puedo sacar el porcentaje al finalizar, acá abajo de todo. Vamos a mostrar R1, que ya lo calculé, la respuesta al ítem 2, que también lo calculé, y el porcentaje sería cantidad de clientes que compraron algo dividido la cantidad total de clientes. Y ahí está resuelto. Era un poco largo, pero no era tan difícil como pensaba, profe. No, por eso es. Fíjense que la mayoría es jugar con condicionales, ver si darse cuenta de las banderitas. ¿Alguien tiene alguna duda, algo? ¿Tenemos recuperatorio? Sí. Si una vez que termine le pasemos las notas, vemos a ver qué. Igual esto es una solución, pero no sé, hay variantes. Cada cabecita piensa diferente. ¿Listo? Bueno, ¿no tienen dudas entonces? Acá en el chat hay algo. Nota extra, si está más complejo. No. Acuérdense, primero tenemos que ver si que el enunciado esté respondido. O sea, pues si yo voy a un cliente y le hago lo que a mí me parece y no lo que él quiere, no me lo va a pagar. Entonces, primero, si hace lo que se pide. Y después vemos qué tan bueno es. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Pasamos al otro o no sé cómo quieren? ¿Qué quieren hacer? Estamos, profe. Vamos. Acá. Lo que pasa es que no tenemos libertad con los salones. No tenemos, ¿cómo es? Estamos complicados con los horarios. Más a la noche, incluso. Pero fíjense que no nos llevó 10 minutos, nos llevó a hacer esto. No es tanto. Después cuando veamos la parte que viene, ahí, jaja, quiero ver. Bueno. Seguimos entonces con el otro, si quieren. Vemos el otro. O ya con este Dale, se profe. cansaron. Arrancamos fin de. Sí. Ya van todos a extender sesión. No, si este. Turno noche. Vemos acá. Bueno, este. A ver.
Esta es una remisería. Me dice una remisería cuenta con 7 choferes. ¿Bien? Me dice al inicio de jornada ingresará de cada chofer su nombre. Ahí me dice. Y a continuación cada uno de los viajes que realizó la jornada anterior. O sea, en la noche y el día anterior. Por lo tanto, ¿cuántas veces me ingresa? Ya acá puedo sacar algo en claro. ¿Cuántas veces me ingresa el nombre de cada chofer? Rompieron todo. 7. El de cada chofer, Una sola vez. una sola vez. Y en total 7 porque son 7 choferes. Bien, me encargan el nombre de algún chofer y después todos los viajes que hizo. Bien. De cada viaje, ¿qué me van a dar? Me dicen los kilómetros que recorrió y la zona a donde fue. Por lo tanto, yo sé cuántos viajes de cada chofer voy a cargar. No, no sabe cuánto viaje. No se Con un sabe. web. Claro, necesito un mientras ahí. Entonces fíjense que con estos pedacitos yo ya me doy cuenta cómo va a ser la forma. Voy a tener algo que se va a hacer 7 veces. ¿Está? Y dentro de ello voy a tener algo que no sé cuántas veces se va a hacer. Por lo tanto, yo acá puedo pensarlo en resolver primero para un chofer. Y después veo cómo hago para los otros 6. Entonces me dice, al finalizar la carga de datos, bueno, cuando cargue todo, tengo que, cuando se termine, mostrar cantidad de viajes que se realizaron con más de 25 kilómetros, cuyo destino no haya sido zona norte. ¿Bien? Entonces yo tendría que ir contando la cantidad de viajes que se hicieron con más de 25 kilómetros, pero que a su vez no fueron a zona norte. Después, me dice cantidad de choferes que han viajado 2 o más veces a zona norte. Hay un problema acá con zona norte, no sé por qué. Sin haber ido a zona oeste. ¿Bien? Entonces yo acá ya tengo un contador, acá tengo otro. Que no va a ser directo, sino que voy a tener que ver si debo contar o no. En función de esta consigna de acá y esta otra de acá. Y después me dice el nombre del chofer que realizó el viaje de mayor kilometraje. Sería una clásica búsqueda del mayor, pero hay que ver cómo lo hago. ¿Quieren tiempo y después lo resolvemos? No sé si llegaremos, pero Si no, hacelo, profe. Te vamos diciendo, digamos, qué tenés que hacer. sí, hacelo. Ah, ustedes me van a decir, a ver. Sí, Lucas Vamos, tiene ganas. sí, Lucas Yo lo tiene tenemos ganas. re claro, pues. Sí, Luca dice Sabe todo, Lucas. Espero Ya que que, sí. ya que pregunta, cobrale, profe. eso, profe. Mirá, profe, no me quiero amargar por las dudas. Me tendría que ir antes que lo haga y ver la nota después. Que ya, cada uno se nos fue acá. Bueno, pero ya se ha haber ido. Bueno, entonces arrancamos y se los voy explicando a medida que lo vamos resolviendo. Acuérdense, siempre traten de hacer ustedes en la casa, porque por ahí yo planteé una solución, más allá que me puede equivocar en algo o no, pero ustedes le encuentran otra vuelta. ¿Está? Entonces no se queden con lo que yo razono, pienso, porque por ahí usted tiene una solución mejor. Entonces, vamos a arrancar con sabiendo que puede haber otras soluciones. Esto vamos a... parcial 1, no sé, vamos a ponerlo así. Sí. Vamos a venir por acá. A ver dónde estaba. Nuevo.
Entonces dijimos, vamos a hacerlo para un solo chofer y después vemos cómo lo hacemos para todos los demás. De cada chofer me dice que se ingresa su nombre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pongo su nombre. ¿Bien? Ingresar. Vamos, no se me duerman que es viernes, ahora tienen boliche después. Vamos a ponerle acá. Nombre. Chofer. Ok. Bien, ya ahí cargué el nombre del chofer. Que se va. Y a continuación, de cada uno de los viajes que realizó la jornada anterior. Por lo tanto, yo no sé cuántos viajes dijimos, pero sé que de los viajes me van a dar kilómetros recorridos y zona de destino. Yo acá podría plantear dos cosas con el mientras. Yo podría decir mientras respuesta sea igual a sí. Esa es una alternativa como venimos jugando siempre. ¿O qué podría decir yo? ¿Cómo sé si todavía hay un viaje o no? Podría decirle, bueno, si vos me cargas kilómetro cero, termino. Porque quiere decir que no es un viaje eso. Un viaje tiene que tener distancia. Si los kilómetros recorridos son cero, no es que no hay viaje. Eso lo pueden plantear de las dos maneras. No sé si lo entienden más así o lo entienden más con kilómetro igual a cero. Bueno, vamos a hacerlo así. No, para mí con respuesta está bien, profe. Bueno, el único problema con respuesta es que si usted lo llevan a la realidad, le va a ser medio molesto ponerle que sí con cada viaje que hacen. Es la única diferencia. No quiere decir que no vaya a andar. Entonces vamos a ponerle acá. Hay viajes que cargar. Vengo. De cada viaje que me cargan dos cosas, me dice. Kilómetros y zona de destino. Sigo. Vamos a tratar de resolver esto. Me dice, cantidad de viajes que se realizaron con más de 25 kilómetros cuyo destino no ha sido zona norte. ¿Eso qué tenía que hacer yo? Contarlos. 2 if. Claro. 2 o uno solo. ¿Cómo podría hacerlo? Con un and. Claro, con un AND. Entonces yo ahí ya me ahorro una estructura. Yo podría ponerle kilómetros que recorrió es mayor igual o mayor. Mayor a 25. Y además la zona, ¿dónde está? No fue zona norte. Yo acá lo más fácil que puedo hacer es esto. Más fácil que esto no lo puedo hacer. La forma renegada, ¿cuál sería? Ponerle y que zona, ¿bien?, sea igual a qué cosa. A oeste, o zona sea igual a este, o zona igual a sur. ¿Se entiende? Hacer esto es lo mismo, pero me queda, mirá lo que me queda. ¿Se entiende? Estoy preguntando si los kilómetros son mayores a 25 y además la zona es alguna de todas estas. Lo más fácil sería, como hice antes, decir o exigir que la zona directamente sea distinta. Ahí me queda mucho más chiquito. Me dice, ¿qué tengo que hacer con esos? Contarlos.
Un Porque tengo que saber contador. cuántos viajes hay. Muy bien, entonces vamos a poner cantidad, o vamos a ponerle, si quieren, para el ítem 1. R1, la respuesta al primero, o a la primera consigna va a ser R1 más 1. Por ahí ya lo entiendo más fácil. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Me dice, cantidad de choferes que han viajado 2 o más veces a zona norte sin haber ido a zona oeste. Por lo tanto, yo de cada chofer, ¿qué debería saber? Para poder responder esto. Otro hijo. Sí, pero ¿y qué le pregunto? ¿O cómo haría yo para responder eso? Yo tendría que saber si la persona, o sea, el chofer, fue alguna vez a zona oeste. ¿Cómo sé yo si fue a zona este? A un condicional. Preguntándole. Claro, entonces vengo acá y le voy a decir la zona del viaje es igual a oeste. Entonces lo que voy a hacer ahí es marcar nada más una banderita que fue a zona oeste. Vamos a ponerle fue al oeste. Fue al oeste, vale 1. Y después tendría que saber cuántas veces fue a la zona norte. Bien, entonces, si no fue a la oeste, vamos a preguntarle si fue a la zona norte. Y acá la zona norte, ¿me sirve una banderita o no me sirve una banderita poner? No, porque te pregunta si fue más de una vez. Más de una vez. Claro, tengo que contar, ahí fui, ahí no tengo forma, tengo que usar un contador. Entonces voy a ponerle cantidad de veces a, ¿qué era? Al norte. A zona norte va a ser cantidad de veces al norte más 1. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué debería hacer yo? Tanto banderita como cantidad de veces al norte, lo tengo que poner en 0 con cada chofer. Así que acá arriba vamos a ponerle fue al oeste, va a valer 0. Y también vamos a ponerle cantidad de veces al norte, va a valer 0. Sigo. Me dice, nombre del primer chofer que realizó el viaje de mayor kilometraje. Por lo tanto, ¿yo qué voy a hacer? Tengo que analizar acá adentro, mientras estoy cargando los viajes, y ver, o sea, pensar cómo puedo determinar yo si hizo el viaje más largo o no. Entonces, acá yo voy a tener que preguntar, mientras estoy cargando los viajes, con un condicional, si el kilometraje de este viaje que estoy es mayor al máximo kilometraje. Si esto sucede, voy a tener que marcar que el máximo kilometraje ya no es el que yo pensaba. ¿Cuál es? Es este que acabo de cargar. Pero además no me sirve solamente eso, porque ¿qué es lo que quiere saber? El nombre del chofer. Por lo tanto voy a tener que venir y decirle que el máximo nombre, por poner de alguna manera, es el nombre del chofer que yo cargué. Nombre, chofer. Bien.
¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y el máximo de kilómetros lo tiene que ingresar el usuario, profe? No, yo estoy buscando el máximo. El kilómetro, Ah, está buscando el número máximo. Ok, ok. claro. Entonces eso tiene que arrancar en cero. No puede haber un viaje que dure menos de cero. Claro, claro, perfecto, ¿Eh? perfecto. Entonces, ya tenemos casi todo resuelto. Nos falta decir que esto funciona para un único chofer. Y yo lo necesito Profe, hacer cuántas veces. una Sí. pregunta. Ajá. Viste que dice kilómetro máximo es mayor a máximo kilómetro. Sí, ¿Y cuál sería el valor de máximo kilómetro? bien, eso va a arrancar en cero. ¿Está? Eso lo vamos a poner en cero ahora cuando hagamos el Ah, listo. de todos los choferes, porque este es el viaje más largo de todos los choferes, no de este solo que estoy cargando. Entonces, esto me sirve para atender a un chofer y responder las preguntas que están referidas al chofer. Yo esto lo tengo que hacer 7 veces, porque tengo 7 choferes. Entonces, vamos a poner, Un for. claro, hacemos un for. Entonces vamos a ponerle, que le ponemos acá de nombre, chof. Chof va a ir de 1 hasta 7. Ok. Y todo esto vaya adentro. Yo cuando hice el programa eso lo entendí, pero lo hice bastante rebuscado la parte de adentro. Sería la Otro respuesta. más Que que no sé si habrán estado bien. hizo todo rebuscado. Bueno, Sí, mal. entonces, ya casi lo tengo. ¿Por qué? Me falta detallar. Primero, los contadores, acumuladores, todo eso que tenga que arrancar en cero desde afuera, lo tengo que poner en cero. Por ejemplo, R1, que es la respuesta al ítem 1, tiene que arrancar en cero porque es un contador. Así que eso lo vamos a poner así, afuera. R1 tiene que arrancar en cero. Ok. Después, ¿qué más tiene que arrancar en cero? El máximo kilometraje, ¿bien? Que es un valor general. Así que ahí vamos a ponerle max kilometraje. Después, cantidad de veces a zona norte, bueno, eso es propio de cada chofer, así que eso va ahí adentro. Lo mismo que esta banderita es propio del chofer, va ahí adentro. Ahora, tengo que ver cantidad de choferes que viajaron 2 veces o más a zona norte, sin haber ido a zona oeste. Tengo que contar los choferes que hicieron eso. ¿Cuándo lo voy a contar? Y cuando terminé de cargar los viajes de un chofer, porque antes no lo voy a saber. Entonces termino de cargar los viajes de un chofer y ¿qué voy a preguntar? Si fue al oeste y además la cantidad de veces que fue al norte es que mayor o igual a 2. Si pasó eso, ¿qué tengo que hacer? La respuesta 2 o al ítem 2 se tiene que incrementar en 1 porque acabo de tener un chofer que hizo eso, lo que me pedía. Eso, por lo tanto, también tiene que arrancar en 0. ¿Se entendió? Sí, pero Bueno, si no van entendiendo, me avisan. Sí, ese ejercicio... Sí, después se los vendo después. ¿Qué más? A ver, ¿dónde tenemos? Bueno, y el nombre, El nombre también te falta, profe. claro, tengo que mostrar el nombre. Bueno, eso yo ya lo tengo armado, así que termino todo, para, y voy a empezar a mostrar todo lo que tengo que hacer. Vamos a venir. Ustedes si quieren pueden poner mensajitos o lo que sea, pero yo voy a mostrar la respuesta al ítem 1, la respuesta al ítem 2 y el nombre del chofer que hizo el viaje más largo. Max nombre se llamaba. Ok.
Y ahí estaríamos. ¿Se entendió? ¿Alguna Sí, duda? Seguro. Este vamos a bajarlo un cachito. Ahí. Entonces, fíjense que acá en este ejercicio no usamos selección múltiple, se podría haber usado, pero por ahí es más práctico trabajarlo así, en este caso, porque no necesito analizar todas las situaciones. El asunto se trata sobre la zona norte y la oeste. Lo que tienen que prestar atención por ahí es dónde poner en cero. Por ejemplo, si yo a esto lo hubiera puesto en cero acá adentro, estaría mal. Porque con cada chofer, la respuesta 2 volvería a 0. Entonces no estaría contando la cantidad de choferes. Después, por ahí muchos se equivocan y empiezan a hacer preguntas no sobre los datos que se cargaron, sino que, por ejemplo, te dicen, ¿fue a zona oeste? No, eso, o sea, si la persona no puede cargar si fue a zona oeste. Entonces, lo que me va a cargar es a qué zona fue. Después yo tengo que analizar si fue a la oeste o no. O sea, no puedo plantear preguntas como si estuviera hablando con una persona. O por ahí, si se largan a preguntar cosas que en el enunciado no me lo dan. Por ejemplo, acá me dice que el enunciado que me da el nombre del chofer y si tuvo viajes me dice qué zona fue y cuántos kilómetros. Pero no me dice a mí si alguna, o sea, qué cantidad de viajes hizo a tal lugar. ¿Bien? Por ejemplo, cantidad de veces a zona norte. Eso lo tuve que calcular yo, no le puedo preguntar a la persona, ingrese la cantidad de veces que fue a la zona norte, porque la idea del programa es facilitar ese asunto, no que el usuario ande contando y haciendo cálculos. Entonces, por ahí esos son errores muy comunes. Bueno, cada uno sabrá, todavía yo no corregí, pero... ¿Estamos hasta ahí? Es que nos sobró tiempo todavía. Mira, podrían haber resuelto. Profe, responde rápido más o menos las preguntas de teoría, a ver si les pegué. Pregunta de teoría. Pero eran re fáciles, pregunta de teoría. Vamos a ver cómo estoy. Dice, ¿cuál es considerada la etapa más importante del desarrollo de una aplicación? ¿Cuál les parece que es más importante? La Vamos parte a de hacer. recopilar los datos sería. Y claro, porque si yo entiendo mal lo que el cliente quiere, voy a estar haciendo algo que anda bárbaro, pero no es lo que él pidió. O sea, estoy inventando una cosa que nada que ver. Ya desde ahí, que no vamos a cobrar. Ahora, si yo entendí y lo hago mal, tengo posibilidad de solucionar, siempre y cuando sea salvable, el problema. Ahora, si yo arranqué mal de una, estoy presentando algo que nada que ver. Entonces, el problema más importante o la etapa más importante es el relevamiento, se llama. Cuando uno habla con el cliente, eso está en el apuntecito ahí. Después ya en segundo año van a ver más en profundidad todo ese asunto. ¿Cuál es la categoría loop infinito? Loop infinito, un error de lógica. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con la sintaxis, no tiene que ver con la carga de datos, tiene que ver con que el programador se equivocó y le pifió. No tiene otra, eso es un problema de lógica. La expresión esta, ¿qué es esto? ¿Un acumulador, un contador, un cálculo? ¿Qué es esto? Le estás Evaporador. asignando a la suma de la variable b más 10. Por lo tanto, no es ni acumulador ni contador, es una expresión, es un cálculo. Y me dice, ¿a qué etapa del ciclo de vida de la variable A? Si ustedes fijaron en el apunte,
Una variable tiene ciclo de vida. Cuando se declara, se instancia, se inicializa, se usa y se libera. Entonces acá me está diciendo que yo la estoy usando la variable. No la estoy ni declarando, ni inicializando, ni tampoco la estoy liberando. Bien. Y después, no me acuerdo qué más, G1, ese es G2, G1. Consideraría utilizar lenguaje ensamblador para desarrollar un sistema de gestión. Un sistema de gestión, justifique su respuesta. Y bueno, pero este es fácil. Y yo tengo el lenguaje ensamblador. Si leyeron el apunte, ¿qué les dice? El lenguaje ensamblador trabaja a nivel de procesador. Son instrucciones muy básicas. Es imposible generar un sistema de gestión con ese lenguaje porque te volvería loco. No sé si en arquitectura de datos tienen ustedes ya o no. No, De profe, todavía no. procesadores. Bueno, ahí les van a explicar cómo se trabaja con un procesador. El procesador tiene instrucciones muy básicas. Son instrucciones de 3 letras que trabajan con memoria, con la memoria caché del procesador. Te va a volver loco. A ver si acá lo voy a mostrar. A ver. ¿Dónde está esto? Siempre me molesta esta ventanita de Zoom. A ponerle... Para que se den una idea. Esto es lenguaje assembler. Se trabaja con posiciones de memoria, con cal se llama procedimientos. Los procedimientos no tienen nombre, sino que tienen direcciones de memoria donde comienza el procedimiento. Mov es llevar el valor de una variable o una constante a una dirección de memoria que son pedacitos de caché. Push, bueno, es otra orden. Después tenés los jump, que los jump son saltos. Este es un obligatorio. Después tenés el jump si lo que hay en tal lugarcito de memoria es mayor a tal otra, entonces salta. Si no, sigue por donde va. Entonces acá ves, te hace una flechita que dice que si se cumple la condición, entonces vuelve y llama y hace esta tarea. Pero bueno, o sea, imagínense, acá no hay ningún input, ni ningún mostrar, no hay while, nada. Esto es así. Esto es lo que hay atrás de todo. Generalmente se utiliza para los que son, incluso a veces ni siquiera los electrónicos. Generalmente los electrónicos trabajan con C, con lenguaje C. Pero bueno, o sea, hacer un sistema de gestión con esto es imposible. ¿Qué más? Bueno. Un acumulador no arroja resultado esperado por no haber sido inicializado. O sea, acá, ¿qué fue? Un problema de ejecución, de sintaxis, de lógica. Si un acumulador no me da lo que quiero porque me olvidé de inicializar. ¿De sintaxis puede ser? No. Ahí no es que me falta un punto y coma, no me faltó. Es de lógica entonces. Claro, es de lógica. No está inicializado por culpa mía, no porque la máquina no lo hizo. Después, palabra reservada es una expresión que se utiliza para hacer referencia a nombres de variables. ¿Qué es una palabra reservada? Una palabra cuyo uso está limitado a un comando del programa. Claro, por ejemplo, input es una palabra reservada del lenguaje. While es una palabra reservada del lenguaje. Nunca puede ser el nombre de una variable. Precisamente por eso son palabras reservadas. Están reservadas para el lenguaje. No le puedo usar al lenguaje en mis variables nombres de él. Eran preguntas cortitas, pero si habían leído lo iban a poder resolver. Bueno, chiquitos, no sé, ¿tienen dudas? No, profe. No, profe, ninguna. Bueno, los libero.
Yo tengo una. Voy a comer pizza. ¿Cuándo el recuperatorio? Recuperatorio calculen de una vez que demos las notas. Así que si damos las notas la semana que viene, por ahí es la otra semana o la que le sigue. Pero nosotros ya la semana que viene vamos a arrancar con el tema nuevo. Con nosotros, con Ana y con ustedes. Pero calcularle la otra semana o la otra. A ver. Esta es la semana que viene, la semana del 17 o del 24. Pues ya. Profe, acuérdese de subir la clase a YouTube. Perfecto, profe. Bueno. Bueno, chiquitos, ¿alguna duda más? ¿Algo? No. Nada. No, profe. Bueno, nos estamos viendo entonces. Creo que pasó. Bueno, dale. Listo, Buen profe. fin de, Buen fin profe. de- Adiós, igualmente. Adiós, adiós. Nos vemos. Chau, chau.